¿Cómo están? Bueno, voltee con el que está a su lado, que no sea de su familia, que no lo conozca, y hágale así de lejitos un saludo. No te reconozco por el cubrebocas, pero pues ojalá estés bien. Quiero compartirle hoy un mensaje y me voy a ir muy rápido porque va a ser un mensaje un poco diferente, fíjense. Hoy le voy a hablar no de algo que Dios tiene para usted, sino de algo que Dios tiene para otros. ¿Le parece bien? ¿No? Bueno, dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces, aunque no quieran, lo voy a compartir. Y esta palabra se llama destruyendo obstáculos. Y las carreras de obstáculos son unas carreras donde en el atletismo pues les ponen unos obstáculos, unas vallas como de unos 90 centímetros, y los atletas van, aparte de que tienen que ir corriendo, tienen que ir brincando y brincando y brincando, librando obstáculos hasta que puedan llegar hasta la meta y ganar, ¿no? Obviamente. Y este evento pues se refiere a las carreras de antes. Yo no sé si ustedes o alguno de ustedes vivió en rancho o así en granja o en algún lugar abierto. ¿Alguien vivió así en su niñez, en su infancia? Nada más yo, dos, nada más, tres, cuatro, cinco. Sin pena, pues total, uno viene de rancho, ¿ok? Entonces, cuando usted sale a correr ahí, pues es una carrera de obstáculos. Va brincando el matorral y va brincando el tronco caído y va brincando la piedra y va brincando lo que se encuentra, ¿no? En la vida, todos nos encontramos con obstáculos cada día, es natural. Como podemos, pues ahí los vamos librando y brincando y haciendo lo que podemos para seguir avanzando. El problema es cuando la gente no sabe qué hacer frente a un obstáculo y se queda ahí parado. ¿Sí? Si usted va, por ejemplo, en las carreras de obstáculo y un corredor, por cualquier razón, no puede brincar el obstáculo se cae hacia atrás, no lo lastima. Pero en la vida un obstáculo se queda parado y si usted no sabe qué hacer, usted se queda atorado ahí. Sin embargo, el problema es mayor cuando la persona no se da cuenta que está detenida frente a un obstáculo. Y hoy le voy a hablar de este tipo de personas frenadas ante un obstáculo espiritual del que no se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta, y no les permite llegar al reino o crecer en el reino de los cielos. Y esto hace que se pierdan la bendición, la fructificación y que vivan en eternos problemas él y causándoselos a otros, ¿no? Le voy a hablar de dos tipos de personas y le voy a hablar de los mismos 4 obstáculos que enfrentan. Desde luego que todos enfrentamos estos 4 obstáculos, pero hoy quiero referirme a los que están atorados en ellos, en 1, en 2, en 3 o en los 4. Y estos dos tipos de personas son tipos de personas que todos conocemos. Están los que no conocen a Cristo como su Salvador. Este es un tipo de personas que por más que les hables el mensaje de salvación, por más que le digas que Dios es bueno, que Dios quiere salvarle, que Dios quiere bendecirle, que Dios quiere darle de su gloria, de su cuidado, de su paz, de su protección, pues nomás no les cae el 20. Seguramente usted tiene casos de amigos, de familiares, compañeros de escuela o de trabajo a los que les ha predicado, les ha invitado, les ha tratado de dar las buenas noticias de salvación y nada más no les cae el 20. ¿Quién tiene a alguien así, conocido, amigo, viejito, compadre, hermano, papá, mamá? Pues todos tenemos a alguien así. Y les hablamos y los invitamos y les insistimos y no pasa nada. No les cae el 20. Ahora, personas mayores de 60 años, favor de abstenerse de levantar la mano. Personas de 59 para abajo, levante la mano y dígame, ¿quién sabe lo que significa caer el 20? ¿En dónde se originó esto?
Menores de 60. Solamente 2 saben. Y 2 que desconfío que sean menores de 60. Bueno, cuando yo era joven, los teléfonos públicos, que creo que ya ni existen, funcionaban con una moneda de 20 centavos. Entonces, usted le ponía la moneda de 20 centavos, marcaba, y si del otro lado le contestaban, se establecía la comunicación y el 20 caía en la caja, en la alcancía del teléfono. Por eso se dice caer el 20. Cuando le cae el 20 se establece la comunicación. Cuando no caía el 20, pues está ocupado o no se establecía la comunicación. Eso quiere decir caer el 20 para los chavos. Entonces, este tipo de personas a las que les compartimos y les hablamos de Cristo y les damos las buenas noticias, no les cae el 20, no se establece el contacto. Pero hay otro tipo de personas, los que ya son creyentes. Estas son personas que no crecen en su vida espiritual y usted las tiene ahí junto y usted se desespera. A lo mejor es su esposo, su esposa, su hijo, su mamá, un familiar, un compañero de ministerio, alguien, el pastor, ¿no? Por ejemplo, el pastor Moy, claro. Que no crecen, no, por más que les enseñes la palabra, no les cae el 20. Y obviamente no responden, ¿no? Seguramente usted se ha enfrentado, conoce, o usted mismo es una persona que dice que es cristiana, que dice que es espiritual, pero no avanzan en su vida espiritual. Siguen carnales, siguen con mal carácter, sigue sin fruto, con actitudes equivocadas, con chismes, con resentimientos y con comportamientos muy poco cristianos. Y este mensaje es para que usted sepa cómo derribar los obstáculos que afectan a estos dos tipos de personas: los que no son creyentes para que conozcan el reino y los que dicen que ya son creyentes para que crezcan en el reino y sean bendecidas sus vidas y de paso nos dejen en paz. Dios es bueno. ¿Todos lo creen? Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, ¿no? Así dice la frase. Entonces, ¿qué cosas tiene Dios para nosotros? Puras cosas buenas. Cuando una persona no conoce a Dios, cree que Dios es otra cosa, pero Dios es bueno y lo único que tiene para nosotros son cosas buenas. Nada hay en Él que pueda ser malo, empezando por la salvación eterna. No hay mejor regalo y no hay amor más grande que Él dio a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación eterna. El problema para estos dos tipos de personas que les acabo de nombrar son 4 obstáculos. ¿Cuántos? ¿Cuántos obstáculos? 4. Y quiero decirle que en esta ocasión no voy a hablarle de cómo destruir los obstáculos de su vida, pero aplica también. Le voy a hablar esta vez de cómo ayudar a otros a derribar estos obstáculos. La palabra dice, acompáñeme a Romanos capítulo 15, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra: los fuertes en la fe, es decir, los que no son bebés espirituales, los que ya tuvieron algún crecimiento, estudio, ya practican ciertos principios, debemos apoyar a los débiles. Débiles no se refiere a los que a débiles físicamente ni a ningún tipo de personas, se refiere a las personas que son nuevas conociendo la palabra de Dios, ¿no? Los fuertes en la fe, los que ya conocemos un poquito y la practicamos, debemos ayudar a los que todavía no la conocen y no la practican, en vez de hacer lo que nos agrada.
O sea, si usted es maduro, va a ayudar a otros en lugar de estar autoalimentándose, autoayudando, haciendo nada más lo que le gusta. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de ¿qué? De edificarlo, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a hacer es para edificar a las personas. Y Jesús dijo en Mateo 25:40, el rey le responderá a todos los que han ayudado a otro. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea, cuando ayudamos a alguien a ser libre de algo o a ayudarlo en cualquier área, es como si se lo estuviéramos haciendo a Jesús y Él va a dar recompensas. Así que pare oreja porque esto le conviene. Amén. Primero le voy a decir cuáles son estos 4 obstáculos. Luego le voy a decir qué son estos 4 obstáculos. Luego le voy a decir cómo destruirlos. Y luego le voy a ir platicando qué sucede al irlos destruyendo. ¿Le interesa? A 8 les interesa. ¿Le interesa? Muy bien. Así que no se distraiga. Si se distrae, de verdad no se distraiga, porque esto va muy encadenado. Y si se distrae, va a perder el hilo de todo esto. Y esta es una de las importantes misiones que tenemos nosotros como cristianos en el mundo. Además de anunciar las buenas nuevas de salvación, es ayudar a los débiles en la fe, ayudar a los que están atorados. Así que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 10, y no lo quite de ahí, porque aquí vamos a estudiar esto y lo vamos a hacer muy brevemente y me voy a ir muy rápidamente, porque cuando estaba haciendo este estudio resulta que en lugar de las páginas que hago normalmente me eché como 5 veces el número de páginas. O sea, les podría platicar un libro de esto. Dice 2 de Corintios 10: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Fíjese bien, aquí hay 4 obstáculos. Hágame un favor, levante su mano con el puño cerrado. Levante su mano con el puño cerrado y vamos a encontrar los 4 obstáculos. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar. Number 1, fortalezas. Destruimos argumentos. Número 2, y toda altivez. Número 3, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 4 obstáculos. Fíjese bien lo que dice también este pasaje. Tenemos armas que tienen el poder divino, no son cualquier tipo de armas, para que al quitar los obstáculos, la persona, dice al final, se someta a Cristo. Este es el objetivo. Usted va a ayudar a estas personas no para que le agraden a usted, sino para que se someta a Cristo. Amén. Ok, ahora aquí los 4 obstáculos, se lo explico rápidamente. Número 1, fortalezas. Fortalezas son espíritus demoníacos. Son espíritus demoníacos que dominan a las personas y que operan en la atmósfera terrestre, desde la cual establecen una posición de fuerza, de poder, de control. O sea, una fortaleza sobre individuos, sobre familias, sobre ciudades y sobre naciones. Quiere decir
que estas fortalezas son demonios que andan operando acá arriba, que usted y yo no vemos, pero que son reales. Y estas fortalezas hacen que la gente que no conoce a Cristo no pueda ver la luz de la salvación. Y a los que ya dicen que son creyentes, estas fortalezas demoníacas les tapan la conexión. Haga de cuenta que es como este techo. No podemos ver el sol porque está esta fortaleza. Sea usted creyente o no creyente, no puede ver el sol. Esas son las fortalezas, espíritus demoníacos. Luego tenemos los argumentos. Argumentos es la forma de pensar por ejemplo, de la persona, formada a través del tiempo y de todo lo que ha escuchado, de todo lo que ha recibido, de todo lo que ha aprendido durante toda su vida, como son pues teorías, filosofías, religiones, prejuicios, materialismo, todo lo que esta persona ha recibido de información. Por eso hay que tener cuidado con la información que recibimos. Y esto es lo que la Biblia le llama un velo, una cubierta, una tapadera sobre esa persona que les esconde de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Por más que les hables la palabra, el velo de argumentos está como un antifaz negro impidiéndoles ver, captar la verdad. Y por causa de este velo, dice la palabra que el espíritu de la persona está dormido, su área espiritual está dormida, o sea, en total oscuridad. A un no creyente con el espíritu dormido, te la puedes pasar hablándole de Cristo días, semanas, años. No va a entender. Le vas a hablar de las buenas noticias de salvación por horas, pero no va a escuchar. ¿Por qué? Pues porque está dormido. A un creyente con el espíritu dormido, aunque les hables de la palabra y les prediques domingo tras domingo y vayan a los cursos y a las reuniones y todo, están dormidos, están distraídos pensando en otras cosas, en cosas terrenales y especialmente en cosas egoístas. Para ellos el yo es más importante que Dios. El tercer obstáculo es la altivez. Levanten la mano los humildes aquí. Nada más somos dos. Quiere decir que para todos los demás es esta palabra. Altivez es el orgullo, ¿no? Es la soberbia de pensamiento. Y la altivez de pensamiento se forma con mis opiniones subjetivas, propias, sin considerar otros hechos, sin considerar otras pruebas válidas. Solo mi opinión vale, solo yo tengo la verdad absoluta. Y dice la Biblia que esto se debe a que el diablo les cegó el entendimiento, cegados, ciegos, para que no puedan ver la realidad y la verdad de Dios. Y esta ceguera es un yugo que permite a las personas ver lo ilógico como lógico y lo lógico como ilógico. Lo absurdo como razonable y lo razonable como absurdo. Un yugo es esa madera que se ponía sobre los bueyes para que araran, ¿no? Entonces, este yugo hace que causa ceguera. Los creyentes que tienen este yugo, que tienen esta altivez, orgullo, piensan que lo que ellos creen es lo correcto.
y no hay manera de hacerles ver la verdad. Es que para mí esta doctrina es... Y no hay manera de platicar, de hacerles ver otro punto de vista, ¿no? Los creyentes que tienen este yugo de ceguera son los que no quieren aprender más. Son los religiosos que creen tener la verdad absoluta sin discernir lo espiritual, como los fariseos en tiempos de Jesús. Se sabían la Biblia de memoria, pero no entendían la presencia de Dios. Son los que ya creen que lo saben todo. Yo entrar a Logos, pues sí, ya tengo 40 años de cristiano. Pues sí, pero no practicas nada. Se ciegan, se niegan a cualquier enseñanza o instrucción, no maduran. Son soberbios, no son humildes. Gracias a Dios que aquí habemos 3 humildes. El cuarto obstáculo son los pensamientos. Y este obstáculo se refiere a las ideas completitas que Satanás introduce en la mente de una persona. Y estas ideas se introducen a causa de que la persona tiene el oído espiritual cerrado, sordo completamente, sordo a Dios, pero abierto a lo que el mundo y el diablo le quieren decir. Tienen sordera espiritual. Y este tipo de pensamientos que el diablo introduce son, por ejemplo, tentaciones, perversiones, contienda, crítica, venganza, juicio sobre otros, autocompasión, culpabilidad, etc. La sordera espiritual logra que la persona escuche las instrucciones del diablo, pero que evita que reciba la palabra de Dios. Cuando se les habla de Dios, simplemente no entienden nada ni les interesa. Son capaces de oír las mentiras del diablo y del mundo, pero son incapaces de oír la verdad absoluta de Dios. Ahora fíjese, hay un antídoto de parte de Dios. De eso se trata esta plática, que yo le diga cómo destruir estas fortalezas, estas barreras. Y el antídoto para derribar estas barreras son, como decía el mismo versículo que nos enseña los obstáculos, son las armas espirituales. Y la principal arma espiritual, escúcheme, la principal arma espiritual para destruir obstáculos es la intercesión por estas personas. La principal arma, si me ponen el ejemplo, es como una espada, ¿no? ¿Cuál es la principal arma cuando usted está en el ejército? Bueno, en el actual, pues a lo mejor una ametralladora. Esa es la principal arma. La principal arma espiritual para destruir obstáculos es la intercesión por estas personas. La principal arma espiritual con el poder de Dios es la intercesión. Ahora, ¿qué es la intercesión? Bueno, es un tipo de oración en donde nos olvidamos de nuestras necesidades y oramos por las de otros. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Lo que Cristo hace no es una oración de intercesión, es una obra de intercesión que Él hizo en la cruz, donde reunió al hombre con Dios al pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos oraciones de intercesión, lo que estamos haciendo es una extensión o poner en la práctica la obra de intercesión que Jesús ya hizo en la cruz. Esto es muy importante entenderlo, porque Dios no honra ninguna intercesión excepto la de Cristo. Por eso oramos siempre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y porque cuando nosotros entendamos que la intercesión
la obra de intercesión ya fue hecha por Cristo, entonces nuestra oración de intercesión será poderosa, porque no estamos buscando una victoria, la victoria ya se dio en Cristo Jesús. Lo que estamos haciendo es ponerla en práctica para que se haga efectiva en la vida de una persona. ¿Me está entendiendo? Liberación, sanidad, victoria, ya está hecho. Nuestra función es pedir que estas cosas que la obra de Cristo hizo sean distribuidas por Dios y sean efectivas en las vidas de las personas. Nosotros somos colaboradores de Dios, somos colaboradores de Cristo en su obra liberadora, redentora, y necesitamos creer de todo corazón que la victoria total de Cristo es total y absolutamente real y efectiva, y que nosotros somos representantes autorizados del victorioso. Amén. Entonces, vamos, iglesia, hay que desatar a algunas personas de los obstáculos que los aprisionan, con los que han vivido años. La palabra hebrea para intercesión es la palabra pagá, que significa encuentro. Entonces, nuestra intercesión crea un encuentro entre dos cosas o dos partes diferentes. Los intercesores, cuando usted empieza a interceder por otra persona, lo que hace es que se encuentra con Dios, pero también se encuentra con los poderes de las tinieblas. No usted directamente, pero al estar intercediendo, usted está haciendo que haya un encuentro entre la luz y las tinieblas, una lucha, una guerra. Y lo que nosotros hacemos entonces es tratar o intentar o interceder para que alguien se desuna de Satanás y se una con Dios. ¿Me está entendiendo? El ministerio de reconciliación, de salvación, de liberación de Cristo ya fue terminado, y nos los ha dado para que a través de nuestra intercesión en oración sea liberado el fruto de lo que Él ya hizo. Nosotros somos utilizados para crear este encuentro entre Dios y los hombres, y esto se da cuando nosotros intercedemos en oración por otras personas. Cuando oramos por una persona, nuestro encuentro con Dios va a provocar un encuentro de esa persona con Dios y su poder liberador y sanador. Y una cosa es segura, mi hermano, toda oración de intercesión, cuando usted empieza a orar por otra persona, va a crear un encuentro. La luz y las tinieblas, con Dios y liberando de Satanás. Cuando usted empieza a interceder, algo cambió. Algo cambió. Algo cambió. Amén. Ok. Por eso, para nosotros es un honor, pero también es una responsabilidad interceder por los demás. El próximo mes, octubre, lo estamos dedicando a una convocatoria de oración, de intercesión y ayuno, para que usted participe, porque eso no solamente es un honor, no solamente es una ventaja para nosotros, es también una responsabilidad cuando intercedemos por la vida de otra persona. Pero le voy a decir un secretito que no se lo diga a nadie: si usted no intercede por otra persona, está pecando. Diga, ay, 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 dele un zape al marido. No. Si usted no intercede por otra persona, está pecando. Dice el profeta Samuel, 1 Samuel 12:23: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. ¿Sí está claro? Diga, ouch. Ahora veamos qué sucede conforme nosotros estamos intercediendo en oración
por las personas que están atoradas en sus obstáculos. ¿Quieres saber qué es lo que va a estar pasando cuando usted está orando? Nada más 2 quieren saber. ¿Ya me voy entonces? ¿Cómo que sí? Rapidito. Y voy a usar una historia bíblica como ejemplo, como ilustración, porque ahí está clarísimo todo lo que sucede cuando nosotros intercedemos por otra persona. Fíjese, no le voy a contar toda la historia, pero usted sabe que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y mientras estaba cautivo en Babilonia durante el reinado del rey Ciro, Daniel oró para que se cumpliera la promesa de Dios de liberación. Y esto finalmente ocurrió. Y le voy a ir mencionando poco a poco cómo se destruyeron los 4 obstáculos de sobre el rey Ciro para que se diera lo que Dios había prometido: la liberación y la construcción del templo, el regreso a Israel. No se distraiga. Primer obstáculo: fortalezas. Fortalezas. Ya dijimos que las fortalezas son espíritus demoníacos que andan tapando, ¿no? Fíjese. Pero también, así como hay demonios, hay ángeles de parte de Dios. Y Dios ha puesto a sus ángeles para que participen apoyándonos en la cosecha. Y estos ángeles empiezan a actuar cuando nosotros intercedemos. Hebreos enseña claramente que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor nuestro, de los que serán salvos. Y el Salmo 103 nos dice que los ángeles obedecen solamente la voz de Dios y hacen solamente la voluntad de Dios. Así que no pueden obedecer nuestra voz ni nuestra voluntad. Ya platicamos hace unas semanas o meses acerca de este tema y le dijimos: si a usted le están diciendo que platique con su ángel y que su ángel viene y lo visite, ese ángel sí es un ángel, pero no es de Dios, es del otro bando. Entonces, cuando nosotros empezamos a interceder, se empieza a librar una guerra. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra fortalezas espirituales de maldad. Y un principado está comandado por un príncipe, y dice la palabra ahí en Daniel que sobre Persia había un demonio dominando la nación y obviamente dominando a Ciro, al rey. Entonces Daniel empezó a orar y nos cuenta ahí la historia, la puede leer completa en Daniel 10, que el ángel finalmente llegó con Daniel y le dijo: ¿sabes qué, Daniel? Estuve peleando 21 días contra la fortaleza, contra el demonio controlador de Ciro y de Persia. Y era tanta la pelea que tuvieron que venir a ayudarme. Yo no podía solo. Y entonces vino Miguel a ayudarme. Y cuando llegó Miguel, entonces yo lo agarré y él se lo sonó. Bueno, esa es versión libre, ¿verdad? El caso es que lo derrotaron y lo quitaron. ¿Por qué? Porque Daniel estaba orando y entonces los ángeles estaban actuando. Cuando nos dice Daniel 10:13, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes, o sea, de los ángeles de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe diabólico y sus demonios tienen establecidas fortalezas en la atmósfera terrestre, y cuando
cuando los ángeles pelearon en el tiempo de Daniel y lo vencieron, dice la palabra que el resultado fue que las fortalezas de sobre Persia cayeron, de sobre Ciro cayeron, y entonces vino la palabra y después se hizo la voluntad de Dios. Esto es lo que hacen los ángeles cuando nosotros intercedemos. Limpian el territorio. Si usted está orando por su esposo, por su esposa, por su hermano, por su mamá, por su amigo, sea para que sea salvo o sea para que camine en su vida espiritual, y usted empieza a interceder, los ángeles van a venir a quitar, a pelear, a limpiar el territorio de sobre esa persona. ¿Está claro? ¿Vamos claros hasta aquí? En Apocalipsis, que no tengo muchas citas, pero no se las voy a leer porque ya se me hizo muy tarde. En Apocalipsis se nos habla de esta batalla y dice que cuando los demonios son quitados, viene el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Amén. Entonces, vienen ahora el segundo obstáculo. Ya quitamos el techo que impedía ver la luz. Ahora tenemos un argumento, un velo. La persona tiene este velo y a causa de esto su espíritu está dormido. Y a un dormido le puedes enseñar la luz y no la va a ver. Y a un dormido le puedes hablar por horas y no te va a oír, ni te va a entender, ni te va a poner atención. No es que no quiera, es que no puede. Y velo es la palabra griega kalupsis, y lo opuesto de kalupsis es apocalipsis, revelación. Entonces estas personas no ven el evangelio, no escuchan la palabra porque no pueden verlo, porque necesitan una revelación. Y cuando ellos escuchan el evangelio, lo ven deformado por causa de estos argumentos. Lo escuchan filtrado a través de este sistema de creencias. En lugar de ver a un Dios bueno, salvador, de bendición, de paz, ven a alguien, a un policía que les quiere quitar su religión, sus tradiciones, sus diversiones, su dinero. ¿Me entiende? Entonces, no hay revelación de la palabra, está dormido el espíritu, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a interceder, dice la Escritura que el Señor viene sobre ellos y les quita el velo y despierta su espíritu y echa por tierra todos sus argumentos. ¿Por qué? Porque la verdad le es revelada en su corazón. Cuando Daniel oró, primero fueron quitadas las fortalezas de sobre el rey Ciro, pero después dice claramente la Escritura que fue despertado el espíritu de Ciro. Segunda de Crónicas 36, 22, le leo la primera parte, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor, ¿qué dice? Despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Despertó el espíritu de Ciro. Y cuando esto sucedió, fue revelada la verdad, y entonces Ciro estaba listo para hacer la voluntad de Dios, porque había cambiado toda su antigua manera de pensar. ¿Voy claro hasta aquí? Tercer cosa que sucede. Estamos hablando de la altivez, de la soberbia, del orgullo, de la manera de pensar en donde solo vale su opinión, y esto es una ceguera espiritual causada por el diablo. Y esta ceguera espiritual es un yugo, dijimos, es algo que les aplasta, que les causa ceguera. Como está puesto aquí, no sé si aplasta un nervio y no ven, tan ciegos, ¿no? Espiritualmente hablando. Y por eso es tan difícil ganarlos con las palabras, porque están ciegos.
Es difícil ganarle con notitas en el buró porque están ciegos, tienen ese yugo. Y si ellos piensan que los estás presionando, generalmente se empeoran las cosas por causa de su orgullo. Entonces la solución no está en hablarles, ni en cosas humanas, ni en estrategias humanas, sino en destruir esa oposición, en destruir esa altivez, esa ceguera, ese yugo. Y eso se hace con la intercesión. Y lo que Dios dice claramente es que cuando nosotros oramos por esa persona, el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a revolotear, a cubrir, a estar sobre esa persona. ¿Se acuerdan que el Espíritu convence de pecado? El Espíritu Santo viene a estar sobre ellos en amor para romper el yugo. Y esa presencia de Dios por la que estamos orando, por la persona que estamos orando, se llama la unción. Unción es la presencia de Dios. Y dice la palabra que la unción pudre el yugo. Wow, ¿no? Wow, sí, la verdad que sí. Dice Isaías capítulo 10 versículo 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿Cómo viene la unción? Cuando yo estoy orando por esa persona, para que el Espíritu esté sobre él. Amén. Está padrísimo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Daniel, después de que él oró y después de que las fortalezas fueron derribadas y después de que fue despertado el espíritu de Ciro, dice que él ungió a Ciro, y entonces el yugo se rompió y pudo declarar a Dios como el Dios verdadero. Y dice que esta unción vino sobre Ciro, ojo, aunque Ciro no conocía a Dios. O sea, vino la presencia de Dios sobre la vida de esa persona, aunque no conocía a Dios, para pudrir el yugo. Finalmente nos quedan los pensamientos, y con esto estamos terminando casi la introducción, ¿no? Dice, el diablo, los pensamientos es sordera espiritual, ¿no? Esa persona, aunque le prediques la verdad, no te va a oír porque está sordo. No es que no quiera oír, es que no puede oír, está sordo. Este es el tipo de personas a la que le compartes y aparentemente no se oponen y a veces hasta lo acepta, pero sus vidas siguen exactamente igual que antes. Lo que pasa es que no oyeron nada de Dios y siguen oyendo al diablo. En términos generales, cada persona puede llegar a escuchar de dos fuentes: puede escuchar de Dios o puede escuchar del diablo. Y cada cosa negativa viene del diablo, y cada cosa buena, positiva, que edifica, viene de Dios. El problema es que estas personas tienen el oído cerrado a Dios. Cuando existe este bloqueo, se crea un círculo vicioso. Fíjese, el círculo vicioso. Sus pensamientos negativos generan actitudes negativas que generan palabras negativas que van al oído y vuelven a generar pensamientos negativos, y así sucesivamente. Entonces están impedidos de entrar a la gracia. Por lo tanto, es necesario romper ese círculo vicioso en que los tiene el diablo. Los únicos pensamientos a los que les ponen atención y se concentran en ellos son todos aquellos pensamientos que el mundo y el diablo le dicta. Son personas a las que su mente, casi la totalidad de sus pensamientos, está dedicado a lo que le molesta de su esposo o de su esposa, lo que le molesta de sus papás, lo que le molesta de sus hijos, de su jefe, del gobierno, de la iglesia. Está concentrado en pensar lo bueno que es él y lo malo que son los demás. Está ocupado en pensar de todo lo malo que le hacen. Pobre víctima.
piensa solamente en su satisfacción, en que me amen, en que me satisfagan, en que me levanten, en que me atiendan. Y no empatizan con otros. Cuando nosotros oramos por este tipo intercedemos por este tipo de personas, dice la palabra que el Espíritu Santo empieza a operarles el oído. Yo creo que primero le saca la cerilla y luego empieza a conectar ahí el oído espiritual de alguna manera para que puedan escuchar. Nuestra función no es operarles el oído ni gritarles. Es que tú no haces nada de lo que Dios te pide. De todas maneras no te va a oír. Más bien hay que interceder por ellos para que el Espíritu empiece a operar el oído. Y esta es una función que solamente Dios puede hacer. Lo puede usted ver ahí en Proverbios 20:12. David reconocía que su oído fue abierto por Dios mismo. Y cuando Daniel oró, Dios abrió el oído de Ciro y entonces pudo escuchar y obedecer la voz de Dios. Dice 2 Crónicas 36:23: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya. ¿Cómo que le ha encargado? ¿Y cómo supo que le ha encargado? ¿Saben qué pasó? Oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios, ¿está claro? Es increíble. Daniel oró y Dios operó el oído de Ciro. La libertad y el actuar justo de Ciro, de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que dice ahí, que mandó construir el templo y libertad, etcétera, vino después de que Daniel intercedió. Y esto destruyó los 4 obstáculos. Y esta, mi hermano, es una realidad de entonces, pero es una realidad de ahora. Entonces, en vez de discutir, en vez de pelear con los que enfrentan obstáculos, ore por ellos, interceda por ellos. Si la Biblia dice que oremos hasta por nuestros enemigos, ¿qué no podrá usted orar por su suegra? Bueno, casi es lo mismo, ¿verdad? ¿No podrá usted orar por su mamá, por su papá, por su jefe, por su esposo, por su esposa, por su hermano? Interceder en vez de discutir, en vez de pelear. Los resultados le van a sorprender porque será la obra de Dios en sus vidas. Ahora, quiero terminar con esto. Ya me extendí mucho, pero lo traté de resumirlo. Ya acabo, termino, lo prometo, I promise. Cuando todos estos obstáculos sean quitados, la persona queda libre de toda influencia demoníaca, pero tiene libre albedrío, libre voluntad. No quiere decir que va a tomar la decisión correcta. ¿Está claro? Porque tiene libre voluntad. Jesús intercedió por sus discípulos más que por nadie, pero uno le chafeó. A pesar de que ya no había obstáculos, tomó la decisión incorrecta y pagó las consecuencias. Jesús es la luz del mundo y la luz siempre vence a las tinieblas. Jesús se reprodujo en un montón de lucecitas que somos nosotros, la iglesia. Nuestra intercesión lo que hace es que libera los rayos de luz para que la oscuridad se vaya, para que las tinieblas y los obstáculos sean derrotados y la persona pueda ser libre para someterse a Cristo. Ahora es tiempo de hacer realidad lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 1. Dice la palabra: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas, los obstáculos
las fortalezas, los argumentos, la altivez, los pensamientos cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. ¿Alguien dice amén? La aurora del Señor brillará sobre ti, y sobre ti se manifestará su gloria. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Quiero hacer dos muy rápidas invitaciones. Primera invitación: si usted viene por primera, segunda vez, ha oído todo esto que a lo mejor le parece muy enredado, tal vez muy confuso, pero lo que no es confuso es que Cristo vino a esta tierra porque sabía que todos nosotros pecamos y tenemos un destino eterno en el infierno. Y Él vino a pagar por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos tener esa vida eterna que Él promete. Y después de tener la vida eterna, viene todo esto, que podemos ser libres de obstáculos y de cosas. Pero el primer obstáculo que usted tiene que vencer en su vida es: ¿a dónde voy a ir en la eternidad? Cristo murió por nosotros para que pudiéramos ser perdonados y tener vida eterna. Y si usted decide aceptarlo como su Salvador, Él le perdona y le da vida eterna gratis, sin requisitos. Bueno, sí hay requisitos: que usted crea en Él y reconozca que ha pecado, para que su sacrificio sea efectivo sobre esos pecados, ¿no? Si usted reconoce que ha pecado y quiere que Jesús pague por ellos y que le dé a usted el perdón y la vida eterna, haga esta declaración conmigo, y toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero hoy quiero, repitan conmigo, hoy quiero que tú seas mi Salvador. Te recibo en mi corazón, perdona mis pecados y dame la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo o confirmó esta decisión, allá atrás tenemos un mostrador donde tenemos un obsequio para usted gratis, sin compromiso. Puede usted pasar a la salida y se lo entregarán. Y si usted nos está viendo en las redes, mándenos un mensajito y se lo enviamos con mucho gusto. Quiero hacer otro llamado muy breve también. Póngase de pie. No, espérame, no se ponga de pie. Dice, fíjese, quiero que piense si hay una persona que está en la situación en la que he hablado, una persona que no conozca a Cristo y que usted le ha hablado y que quiere usted que se ha quitado todo obstáculo. Piense su nombre ahorita. Y también piense si usted conoce a alguien que dice que es creyente, pero que pues está atorado en estos obstáculos, y usted quiere empezar por amor para que se someta a usted. Amén. No, ¿verdad? Para que se someta ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Si usted quiere orar e empezar a interceder por ella, piense en su mente. Si ya tiene esos dos nombres, póngase de pie. Vamos a orar. Señor, en este momento ponemos delante de tus ojos, delante de tu presencia, a estas dos personas, Señor. Una para que sea salva y otra para que crezca en el conocimiento de tu gloria. Y Señor, nuestro clamor en este momento es que tú quites todo obstáculo, que quites toda fortaleza, todo argumento, toda altivez y todo pensamiento que no es de ti, para que sea libre y pueda ser sometida a tu poder, pueda ser sometida a tu gracia, Señor. Te doy gracias porque sé que hoy empezó una guerra, Señor, para hacerlo libre, en el nombre de Jesús. Esto es un ejemplo nada más. Usted necesita hacerlo, a lo mejor por días, a lo mejor por semanas, a lo mejor por años, pero no deje de hacerlo hasta que vea el resultado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén y amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la
puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala